Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en teología John Echavarría. Estoy deseándoles que Dios, el Dios de misericordia, les siga bendiciendo de manera abundante a ustedes y a sus familias. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección del cuarto trimestre, Unidad en Cristo. Si deseas este recurso audiovisual para cada semana, te invitamos para que te suscribas y darle clic en la campanita. Un saludo para todos. En esta oportunidad damos inicio al estudio de la segunda lección del cuarto trimestre, causas de la desunión. En esta lección vamos a estudiar tres ideas principales. La primera es el criterio humano de lo correcto y lo incorrecto. La segunda, la verdadera fuente de la sabiduría. Y la tercera idea, garantizar un enfoque correcto. El libro de Josué está lleno de celebraciones y esperanza, ya que los descendientes de Abraham, que habían vagado por el desierto durante 40 años, finalmente se establecieron en la tierra prometida. Llenos de asombro por los poderosos actos de Dios, los israelitas prometieron servir a Dios para siempre y renovaron sus votos pactuales. Pero el estado de ánimo cambia abruptamente de un momento a otro, y ya en el libro de Jueces, iniciando este libro, se empieza a describir a Israel como una nación que simplemente trata de sobrevivir, ya que sufrió repetidas invasiones e incluso una guerra civil. El alto nivel espiritual experimentado al llegar a la tierra prometida había desaparecido hacía mucho tiempo y fue reemplazado por la apatía espiritual y la apostasía total. Y de aquí que se nota a través del libro de Jueces que los israelitas buscan de Dios y cuando menos lo imaginan, están nuevamente separados de Él. Si bien los poderosos actos de Dios que habían sobrevivido, la nueva generación no conocía a Dios ni entendía lo que había hecho en el pasado por Israel. A falta de este conocimiento, se negaron a ser gobernados por las leyes de Dios y decidieron basar sus decisiones en lo que era correcto según su propio criterio. Como consecuencia, la disciplina y la cohesión del pueblo de Dios se derrumbaron, y esto dio lugar a la anarquía y a la rebelión. Recuerdan que el último juez que tuvo Israel fue el profeta Samuel, quien fue profeta, sacerdote y también fue juez. Ya con este Samuel, el pueblo de Israel le va a pedir a Samuel que le pida a Dios que le permita tener un rey para él, para que fuese el rey quien gobernara y no Dios. Es decir, el Israel del tiempo de Samuel pide dar por terminado con la teocracia. Y es aquí donde, como consecuencia, la disciplina y la cohesión del pueblo de Dios se derrumbaron. Y esto dio lugar a la anarquía y a la rebelión. La triste historia de Jueces es un ciclo reiterado de apostasía. Por la intervención de Dios, la liberación de Dios y luego la apostasía una vez más. Al parecer, después de que Dios liberaba a Israel, este rápidamente, una vez más, caía nuevamente en una apostasía. Al parecer, después de que Dios liberara a Israel, unos 100 años más tarde, el rey Roboam, hijo de Salomón, asumió el trono de la nación. A pesar de que David y Salomón habían seguido a Dios, la gente todavía era propensa a hacer las cosas a su manera. Roboam inmediatamente enfrentó el dilema de si continuar con las políticas de su padre o crear las propias. Durante 3 días de deliberación que asignó para tomar esa decisión, Roboam consultó con los consejeros de su padre
y sus compañeros, pero no consultó a Dios para nada. Es decir, tomó sus propias decisiones sin un consejo, sin una recomendación, porque recuerden que años anteriores vino el primer rey para Israel, que fue Saúl, como consecuencia de un pedido del pueblo para con Dios, determinar la teocracia e iniciar una monarquía con Saúl. Y es ahí donde Saúl, luego viene David, después de David viene Salomón y ahora viene Roboam. Es decir, hay una serie de reyes que ya se han establecido sobre Israel y Roboam entiende que como rey tiene la autoridad, que como rey no tiene que consultar a Dios y como rey puede tomar sus propias decisiones. Decisiones que simplemente llevaron a más apostasía, a más tragedia sobre el mismo pueblo de Israel. Entonces Roboam no consultó a Dios. Su decisión categórica de hacerle más difícil la vida a la nación fue el catalizador final de la división entre el pueblo de Dios. Y el pueblo mostró más división, mostró más dificultades para seguir avanzando. En contraste con las actitudes egocéntricas descritas en Jueces y Primera de Reyes, la Biblia sugiere que la verdadera sabiduría proviene de otra fuente. Recuerdan ustedes que Proverbios en varias oportunidades enfatiza que la sabiduría es simplemente el tener temor a Jehová. Santiago también aclara y afirma que la sabiduría no proviene del hombre, sino al contrario. En el capítulo 1, el versículo 5, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, afirmando el apóstol Santiago que la sabiduría no proviene del hombre, que los hombres, que el humano es simplemente sabio si teme a Dios, es inteligente si teme a Dios, es capaz de servir a Dios solamente y de servir al hombre, a su prójimo, si tiene algún tipo de relación con su Dios, con su Creador, quien conoce en una escala mayor el comportamiento del ser humano. Recuerden ustedes que Proverbios 1:7 también dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Del mismo modo, Proverbios capítulo 9 afirma que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mis hermanos, aquí se entiende que la sabiduría se experimenta y se halla en el encuentro con el Dios Todopoderoso. Se identifica que la relación en sí es parte indispensable de la sabiduría. Sin embargo, Santiago enfatiza que Dios es el dador de la sabiduría. Santiago destaca que la generosidad y la gracia de Dios, que voluntariamente da sabiduría a todos aquellos que la buscan. Aquí Dios es el que provee sabiduría para tomar las decisiones de si requiere de una experiencia vívida. Corinto era un prominente centro de comercio, situado en el istmo de Grecia. La proximidad de Corinto con Atenas hizo que floreciera la cultura grecorromana, mientras que su posición geográfica como puerto marítimo fomentaba todo tipo de vicios. Curiosamente existía una iglesia ahí, pero las cartas de Pablo y más adelante las de Clemente indican que la iglesia tenía muchos problemas. Uno de esos problemas era la división interna. Aunque a lo largo de Primera de Corintios encontramos una serie de razones para la división, el capítulo 1 de Corinto describe las divisiones que surgieron debido a que los miembros se centraban en las personalidades, en los líderes, en aquellos que lideraban la iglesia en su momento. Los corintios no habían abandonado su fe, pero anunciaban con orgullo su lealtad a los líderes cristianos. Es por esto que Pablo insta a un grupo a un gran cambio
de enfoque. Los habitantes de la iglesia de Corinto y que eran cristianos no debían haberse centrado en los líderes humanos, sino en Jesucristo, el centro de su fe. Los cristianos no están llamados a seguir a líderes humanos, porque un día el líder se va a equivocar. El día que ese líder humano se equivoque, posiblemente la fe de ese liderado también va a menguar. Porque cuando fijamos los ojos en los hombres, entonces vamos a entender que un día ese hombre, así haya vivido muy leal y muy fiel a Dios, un día quizás va a morir. Y es ahí donde también podría morir la fe de ese creyente que depositó su fe, su confianza en él. De aquí que Pablo insta a la iglesia a no seguir a hombres, a confiar y a saber en quién hemos creído. Porque el que murió en la cruz no fue el líder, no fue el anciano de la iglesia. El que murió en la cruz no fue el pastor de la iglesia. El que murió en la cruz fue Jesucristo. Y este cristianismo se funda es en Cristo, Dios, no en el hombre. Por esa razón, Pablo le pide a la iglesia de Corinto a que abandonen el problema de la división que se manejaba en la iglesia, ya que algunos decían que eran seguidores de Apolos, otros eran seguidores de otros señores, pero es aquí donde Pablo enfatiza: yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Y es aquí donde el cristiano debe describir de manera clara su vida, a quién está siguiendo, a Cristo o a un líder de iglesia. La unidad solo podría darse cuando los cristianos se centraran en aquel que los había unido y que había derribado las barreras que los dividían. Su muerte en la cruz es el poder y a la vez la sabiduría de Dios. Aunque la elección de este símbolo vergonzoso podría haberles parecido una tontería o a una audiencia grecorromana, podemos entender que solo Dios nos puede dar la certeza de ser hombres y mujeres leales a su palabra, aunque se desplomen los cielos. En esta oportunidad hemos estudiado la lección número 2, que tiene por título Causas de la desunión. En esta hemos estudiado básicamente tres ideas principales. La primera, el criterio humano de lo correcto y lo incorrecto. La 2, la verdadera fuente de la sabiduría. Y la 3, garantizar un enfoque correcto. Te invito para que oremos. Amado Dios, bendice esta iglesia, bendice cada hermano que escucha este comentario de la lección de escuela sabática y permite que el temor de Jehová sea el principio de la sabiduría en cada uno de nosotros y que el conocimiento del Santísimo sea la fuente de toda inteligencia en la humanidad. Te lo rogamos, oh Dios, hallando mérito solamente en Cristo Jesús. Amén.